Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos concede poder transmitir la palabra de Dios y también estos cantos que ha presentado nuestro hermano Rosendo, dados por inspiración de Dios a nuestro hermano, y que el Señor le siga bendiciendo y el Señor le siga prosperando en todas las áreas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entonces a abordar este tema acerca de una batalla en el cielo. Así hemos titulado este tema. Y vamos a partir entonces de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, es decir, luchaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Bueno, por una parte dice Miguel y sus ángeles, y por otra parte también habla de otros ángeles. ¿Qué significa la palabra ángeles? La palabra ángeles significa mensajeros o mensajero. Puede haber mensajeros de Dios, pero también puede haber mensajeros de Satanás. Y volviendo ahí al versículo 4 de este mismo capítulo, habla de esos ángeles que estaban con el dragón. Dicen el nombre del Señor Jesús, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parido. Bien, ahí está como habla de una tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles que estaban ahí con el dragón. También habla de Miguel. La Biblia menciona a Miguel como un arcángel o como un príncipe en algunas escrituras. Algunos han dicho que Miguel, el arcángel, era Cristo o que es Cristo, lo cual en realidad no es compatible con las escrituras. No encontramos ese soporte o ese apoyo bíblico para poder decir tales afirmaciones. Pero vamos a mencionar algunos versículos donde se menciona, o vamos a mencionar los versículos donde se menciona a Miguel. Daniel capítulo 10, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Lo menciona como uno de los ángeles principales. También dice ahí el versículo 21, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Nuevamente lo vuelve a mencionar como un príncipe. Bien, príncipe no hablando de realeza, de la monarquía, sino príncipe hablando de los que son principales o tienen cierta jerarquía celestial. Pero vamos a verlo también ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1, vuelve a mencionar a Miguel. Dice en el nombre del Señor Jesús, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. El gran príncipe, lo menciona de esa manera como un gran príncipe. Por cierto, primero a los Tesalonicenses 4:16, también menciona ahí la escritura que el mismo Señor con voz de arcángel, dice la versión antigua, parece que la versión 60 dice con voz de mando. La versión antigua dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero encontramos en la carta de Judas,
versículo 9, Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Encontramos ahí en el versículo 9 que se vuelve a mencionar a Miguel de esta manera, en el nombre del Señor Jesús dice, pero cuando el arcángel, ahora se le menciona como arcángel, como una jerarquía entre los ángeles, como un principal entre los mismos ángeles. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice ahí, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí está entonces Miguel como arcángel, y dice ahí el texto que contendía con el diablo. Es decir, habla de una lucha, habla de una batalla con el diablo, que muy posiblemente se refiere a esa misma batalla que menciona Apocalipsis 12:7. Bueno, ¿qué es lo que argumentaba ahí Satanás? El Señor lo reprenda, contra el cuerpo de Moisés. Bueno, la Biblia dice del cuerpo de Moisés allá en Deuteronomio 34. ¿Qué hay sobre el cuerpo de Moisés? 34, versículos 5 y 6, dice en el nombre del Señor Jesús. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bat-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy, porque fue el mismo Dios el que se encargó de enterrarlo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bat-peor. Pero su lugar exacto de donde quedó su sepulcro, nadie lo sabe, porque el Señor lo sepultó. Bueno, ¿qué es lo que disputaría Satanás con respecto al cuerpo de Moisés? Sin duda, como es un ser que no lo sabe todo, solamente nuestro Dios es omnipresente, es omnisciente. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas no lo sabe todo y disputaba, argumentaba sin duda dónde quedó el cuerpo de Moisés. Bien, hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Lo cierto es que la Biblia dice que el Señor lo sepultó y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a continuar ahí en Apocalipsis 12. Seguimos leyendo entonces. Continuamos leyendo acerca de esta gran batalla. Versículo 7, lo volvemos a leer. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, es decir, luchaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Vamos a considerar cuándo tuvo lugar esta batalla, dónde tuvo lugar esta batalla, aunque ahí dice en el cielo, pero recuerde que la Biblia habla de 3 cielos, según a los Corintios capítulo 12, versículos 2, 3 y 4, cuando Pablo menciona, conozco un hombre en Cristo que fuera del cuerpo, no lo sé, o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue trasladado al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Y cuando tuvo lugar esta batalla es lo que vamos a considerar con la ayuda de nuestro Dios. Pero antes de eso vamos a considerar el versículo 8 que sigue diciendo, y no prevalecieron. ¿Quién no prevalecieron? Bueno, ¿de quién termina hablando el versículo 7? Del dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. No prevalecieron. Ya no fue su lugar más hallado en el cielo. Vamos a ver una escritura que habla de cómo Satanás fue echado fuera cuando recién pecó, su pecado de soberbia, según Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 dice en el nombre del Señor Jesús. Voy a esperar que todos lo encuentren. Ezequiel capítulo 28, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Voy a leer desde el versículo 13. Para la gloria y honra de Dios, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. Cuando la Biblia habla del monte, no se refiere propiamente en el sentido literal a una montaña, sino que se refiere a un reino. Inclusive algunas interpretaciones de las visiones, sobre todo de Daniel, mencionan los montes, y también Apocalipsis mencionan los montes como un reino. Bien, pues aquí estaremos hablando del santo reino de Dios. ¿Y dónde está el santo reino de Dios? El reino de Dios está precisamente en el tercer cielo. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí habla en sentido plural primeramente, porque el Señor, como omnipresente, está en todos los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo. Habla en singular, ahí es donde habla en singular de un solo cielo, así también en la tierra. Bien, entonces Dios como omnipresente está en todos los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, como ya mencionábamos, del que habla segundo a los Corintios capítulo 12 del tercer cielo. Y si hay un tercer cielo, es que hay un primero y un segundo cielo. Él está en todos los cielos. Bien, inclusive Salomón, una vez que hubo construido aquel templo, un templo majestuoso, dijo: pero es verdad que Dios haya de morar en la tierra, refiriéndose en aquel templo. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces Dios está en los cielos, pero su voluntad total y absoluta, es decir, su voluntad plena, solamente se hace en el cielo, donde está el reino de Dios en su plenitud. Bien, entonces, ese es el reino de Dios que menciona Ezequiel capítulo 28, volviendo ahí a Ezequiel 28, versículo 14, tú querubín grande cubridor. Por cierto que este ser no fue un ángel, sino que fue un querubín. Y la Biblia sí menciona a querubines y a serafines con alas, no así a los ángeles. Bien, dice ahí, sigue diciendo la escritura: tú querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Notemos que en este versículo 16 dice: yo te eché. ¿En qué tiempo está ese verbo echar? Yo te eché, está en tiempo pasado, inclusive ahí lleva un acento que indica pasado. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé, nuevamente en tiempo pasado, de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. El Señor echó a Satanás, o quien todavía no era Satanás, podemos decir, echó a este querubín cubridor del santo monte de Dios, es decir, del tercer cielo. El Señor lo echó. Pero luego dice el versículo 17: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y luego dice: yo te arrojaré. Ahora lo dice en tiempo futuro. No dice yo te arrojé o yo te arrojo, no, en tiempo futuro dice: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Y si lo dice en tiempo futuro,
es que lo dice a manera de una profecía de que el Señor finalmente iba a arrojar a este querubín que pecó por tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces volvemos a Apocalipsis 12, versículo 9. Cuando dice, leo también el 8 nuevamente, y no prevalecieron y su lugar fue más hallado en el cielo. Es decir, ya se fue arrojado, fue echado, y luego dice el versículo 9, y fue lanzado fuera a aquel gran dragón, la serpiente que se llama Diablo y Satanás. Por cierto, diablo significa calumniador o mentiroso. Bueno, calumniador es alguien que miente, y Satanás significa adversario. Y dice que el cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra. Ahí finalmente se cumple la profecía que vimos en Ezequiel 28:17, yo te arrojaré por tierra. Aquí dice, fue arrojado en tierra y sus ángeles, que son demonios, fueron arrojados con él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, ahora se hace ese juicio cuando algo de esto menciona el Evangelio según Juan, capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo, voy a leer desde el 27. En el nombre de Jesucristo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Versículo 31, note bien lo que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, sin duda, del desenlace final que habría de tener esta batalla, en la cual Satanás iba a ser arrojado en tierra. Un juicio para este mundo. ¿Por qué? Porque es un ay para este mundo. Es un ay de lamento, es un ay de dolor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hasta ahí todavía lo dice como un acontecimiento que estaba por realizarse, por llevarse a cabo. Leo también lo que dice el capítulo 14, de ahí mismo de Juan, versículo 30, dice ahí la escritura, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Ahí está el Señor Jesucristo anunciando lo que iba a pasar. Satanás iba a ser arrojado en forma definitiva a la tierra y anuncia un juicio a la tierra, diciendo aquí también, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo se está refiriendo a nuestro adversario, Satanás, que el Señor lo reprenda. Evangelio según Lucas, capítulo 10. Allí el Señor Jesucristo también dijo en forma como una visión que tuvo y que les anunció a sus discípulos. Versículo 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás, a manera de profecía, a manera de visión se los dice, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo.
Cuidado con esos cantos que a veces cantan refiriéndose al Espíritu Santo, que como un rayo del cielo cae. Pues aquí menciona en este juicio que Satanás caía como un rayo del cielo. El Señor está preanunciando ese acontecimiento, ese juicio del que también habla en Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Precisamente en esa batalla. ¿Cuándo se realiza esa batalla? Bueno, vamos a seguir considerando Apocalipsis 12, versículo 10, en el nombre del Señor Jesús. En esa batalla o en esa contienda menciona un dato importante acerca de esta batalla. Y no necesariamente menciona armas, sino mire lo que menciona el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Algo que cesa, es decir, algo que termina en el desenlace de esta batalla, es que el acusador ya no podrá acusarlos más a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Bien, entonces ahí está un dato muy importante, de lo cual menciona en forma simbólica y podemos decir también en forma profética Zacarías capítulo 3. Vamos al libro del profeta Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3 dice desde el versículo 1, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice ahí: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. La versión 60 dice para acusarle. Estaba a su mano derecha para acusarle. ¿A quién? Dice ahí el texto: a Josué, el gran sacerdote. Ahí estaba Satán para acusarle. Bueno, antes de seguir con esta lectura, vamos a notar lo que dice el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿qué cosa? Simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, dice la versión antigua, el pimpollo, que significa renuevo. La palabra pimpollo, si usted lo revisa en el diccionario, se refiere al renuevo, y la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo como el renuevo, el que había de venir. Sin perder esta escritura, según lo dice el libro de Isaías, parece que el capítulo 11, bendito el nombre del Señor Jesús, versículo 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y hablando de nuestro Señor Jesús, dice que reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces aquí el versículo 1 lo menciona como un vástago, como un retoño de sus raíces, que había de resurgir de las raíces. Por eso significa pimpollo o renuevo. Volviendo a Zacarías 3, en esa acusación, o podemos decir en esta disputa que hay entre Satán y nuestro Dios, o el ángel del Señor, como dice aquí, el cual estaba delante del Señor para acusar a aquel varón simbólico,
el gran sacerdote. Sigue diciendo el versículo 2. Y dijo el Señor a Satán: el Señor te reprenda, oh Satán, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor protestó al mismo Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, porque tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Bueno, el versículo 8 que ya leímos menciona que todo esto es un simbolismo de cómo Satán estaba para acusar delante del ángel del Señor, que como ya dijimos, Miguel era un ángel también, pero de una jerarquía mayor, como un príncipe entre los ángeles. Ahí está entonces algo, esta disputa, esta forma de acusar, y finalmente lo que hace posible que sean vestidos de vestiduras de gala, que sea quitada las vestiduras viles, las vestiduras sucias. Es un acontecimiento maravilloso que todos conocemos, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo con más detalle. Pero vamos a considerar, antes de ir a considerar es lo que hace posible que nos vistamos de un vestido nuevo y de ropas blancas, vamos a ver un poco más acerca de esa forma de acusar de Satanás, y que tenía prácticamente un acceso todavía delante de Dios, aunque no estaba en el tercer cielo, porque desde el principio que pecó fue echado fuera. Sin embargo, tenía acceso a pararse delante del Señor para acusar a sus escogidos, como vemos ahí en el libro de Job, capítulo 1. Gloria a Dios, libro de Job, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Tenía, aunque no estaba permanentemente en la tierra, pero desde el Edén, recuerda cuando tentó a Adán y a Eva primeramente, ya iba y rodeaba la tierra. Pues ahí dice que dijo que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán al Señor y dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Es decir, como teme Job a Dios por nada. Si te temes por algo, como diciendo de esa manera. Versículo 10. ¿no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Ahí está la manera de acusar Satán a sus escogidos. Capítulo 2 también sigue mencionando esta práctica que tenía, y de pararse delante del Señor, de venir delante del Señor, rodear la tierra
y venir a acusar a sus escogidos. Capítulo 2, versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante del Señor. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satán dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Ahí está nuevamente esta práctica que tenía el enemigo de acusar a sus escogidos. Bien, tenemos, volviendo a Apocalipsis capítulo 12, donde estábamos o donde estamos considerando esta escritura. El acusador lo vemos ahí en el versículo 10, y el versículo 11 dice algo muy importante. Y ellos, ¿quiénes ellos? Aquellos que acusaban, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra ¿de qué? De su testimonio. Note usted esa expresión. Aquí no dice por el testimonio de Jesucristo, como dice en otras escrituras, sino dice por su testimonio. Le han vencido por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los antiguos necesitaban también la redención por medio de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban aguardando, se puede decir, ese momento en que iban a ser redimidos finalmente y totalmente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo los antiguos, me refiero a los que fueron antes de Cristo, los patriarcas, los profetas. Vamos allí a Apocalipsis 6, versículo 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Y luego dice: y por el testimonio. No dice el testimonio de Jesucristo, como cuando se refiere a la iglesia o a los que son de Cristo en adelante, sino que dice por el testimonio que ellos tenían. Ahí estaban aguardando algo muy especial, pero habían, de hecho, ya estaban o ya están en esta visión que ve Juan en el cielo, y habían llegado ahí por el testimonio que ellos tenían, pero estaban aguardando algo muy importante. Bueno, voy a terminar de leer hasta el versículo 11. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bendito el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 11 nos habla de los antiguos. Dije Hebreos capítulo 11, la carta a los Hebreos. Vamos a leer ahí la escritura, versículo 4. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
¿Qué tipo de testimonio alcanzó? Dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Versículo 5, ahora habla de Enoc y dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien. Dice también la escritura, entonces, hablando de los antiguos, el versículo 39 y 40 dice, y todos estos, es decir, los hombres de la fe, los antiguos, los patriarcas, los profetas, que muchos de ellos fueron muertos como hombres justos, como hombres que alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Todos estos, dice el versículo 39, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de ser perfeccionados, de ser redimidos en forma plena por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver eso con más detalle. Dice el texto entonces que no recibieron la promesa. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, como que estaban en espera de ser perfeccionados juntamente con nosotros. Y el ser perfeccionados y lo que estaban esperando, pues alcanza muchas cosas. Alcanza el hecho de alcanzar esa ciudadanía celestial. Recuerde que antes los justos no ascendían al cielo, sino más bien descendían al Seol, al lugar del seno de Abraham, o también llamado paraíso. ¿Por qué también llamado paraíso? Recuerda lo que el Señor le dijo a aquel ladrón que estaba a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy fue literalmente, ese hoy, recuerde que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra y no todo en el Seol era tormento, no, por supuesto que no. Ahí estaba el seno de Abraham, donde estaba Lázaro, según menciona Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Bien, y la promesa la alcanzaron ellos de inclusive ser trasladados al tercer cielo gracias a la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según menciona el versículo 39 y 40 de este capítulo 11 de Hebreos, estaban en espera de ser perfeccionados juntamente con nosotros. Y esa perfección solamente la alcanzaríamos a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Un texto muy conocido, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente por la fe en su sangre, Dios manifestó su justicia y en esa justicia nos justificó, nos perdonó nuestros pecados, pues está escrito que el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablando de esto mismo, vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Dice en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya ordenado, fíjese bien, de antes de la fundación del mundo, pero manifestado cuando en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Su sacrificio fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, y es que el Señor no podía planear a un grupo de salvos o de redimidos sin pensar en su sacrificio. Por eso fue planeado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos, cuando el Señor fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí mismo, mire lo que dice el capítulo 1 de la misma carta de Pedro, versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios. No dice presencia, sino dice presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? Quiere decir el conocimiento anticipado de Dios. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos según su presciencia o conocimiento anticipado de las cosas? Para obedecer, y no solamente eso, sino también para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. Ahí estaba ya programado el sacrificio de Cristo, y en su presencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, en sus planes antes de la fundación del mundo, el Señor que lo sabe todo, en su presencia, Él planeó también que iban los justos antes de su sacrificio, iban a alcanzar esa perfección e iban a ser justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, volviendo entonces a Apocalipsis 12, dice entonces ahí la escritura, el versículo 11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Cuando Satanás estaba acusándolos, ellos tenían vestiduras viles, pero fueron vestidos de vestiduras blancas, hablando de la justificación plena en el Señor Jesucristo. Digo porque estos son simbolismos, no hablamos de una vestidura de seda, literalmente, por supuesto que no. No hablamos de una vestidura real como la que portaban los reyes. No, todos estos son simbolismos hablando de la justificación en el Señor que habrían de alcanzar los antiguos antes de su sacrificio, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y eso en lo cual fueron perfeccionados con nosotros fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a considerar lo que sucede en ese relato o en ese simbolismo que nos dice Zacarías capítulo 3, que en esa disputa o en esa acusación que hacía Satanás contra los siervos de Dios, estaban vestidos de vestiduras viles, y gracias a su sacrificio es que es quitada la vestidura vil y somos vestidos de vestiduras blancas, vestiduras de justificación. Tan importantes son estas vestiduras que mire lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, hablando de la parábola de las bodas, que hemos abordado también esa parábola en un tema anterior.
Pero vamos ahí al versículo 11 que dice en el nombre del Señor Jesús. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de ¿qué? No vestido de boda. Se habla de una boda que es la unión o enlace que el Señor Jesucristo ha de tener con su pueblo, con su iglesia. ¿Cuándo ha de suceder esa unión o ese enlace? Cuando el Señor aparezca en los cielos y se cumpla lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados en el aire a recibir al Señor en las nubes del cielo. Bien, entonces es ahí donde participaremos de esas bodas o de esas bodas del Cordero. Y solamente participarán los que tengan el vestido que es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que lo recibimos. Como ya leímos en Zacarías capítulo 3, lo único que nos pudo justificar fue su sacrificio. Lo único que pudo hacer posible que el Señor dijera, yo te he hecho pasar tu pecado de ti. ¿Cuándo es pasado nuestro pecado de nosotros? Precisamente cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esa expresión que dice Zacarías 3:4, voy a leerlo nuevamente. Dice, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de tus ropas de gala. Entonces, esas ropas de gala y esa nueva vestidura en el Señor es gracias a que es quitado el pecado, es arrojado en las profundidades del mar, y eso sucede precisamente cuando somos bautizados en Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice ahí la palabra de Dios, Gálatas 3, 26 y 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis vestidos. Es ahí donde somos vestidos de Cristo. Somos vestidos con esa vestidura de gala que menciona, repito, Zacarías 3, versículo 4 en adelante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 15 también nos habla de ese maravilloso acontecimiento a través de una parábola que la mayoría conocemos como la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 20. Vamos al hecho cuando este hijo no solamente pensó en su corazón, sino lo llevó a la práctica, lo llevó al hecho, y dice el versículo 20, levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo, sacad, ¿qué cosa? El principal vestido, y ¿qué hacer? Vestirle y poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es salvado gracias a la misericordia de su padre que le perdonó. Y en ese acto de perdón lo que hace es quitarle el vestido vil, sucio, lleno de pecado, y ponerle una nueva vestidura, una vestidura de gala, como lo menciona Zacarías
capítulo 3. Y esto precisamente sucede gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí Satanás ya no pudo hacer más en esa batalla de estar acusando a sus siervos, a sus escogidos, porque gracias al sacrificio de Cristo que sucedió y fue el milagro más grande del mundo, el parteaguas entre un antes y un después, gracias a ese sacrificio fueron perfeccionados también los hombres antiguos, los patriarcas, los profetas, fueron perfeccionados, alcanzando la justificación en nuestro Señor Jesús por medio de su sacrificio. Hablando de ese vestido, dice también Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 12, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo hay que vestirnos? Como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué es santos? Limpios. Podemos decir que santos es un sinónimo de estar limpios, de estar purificados, y eso solamente se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. No pudiéramos vestirnos como santos o limpios si no fuera por el sacrificio de Jesucristo que murió en aquella cruz del Calvario. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Vestidos como escogidos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es la misericordia de nuestro Dios. Y ahora, mire lo que dice Apocalipsis 7. Dice ahí en el versículo 9. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿qué clamaban? Salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás, amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Ropas blancas, vestidos blancos, no serían posibles sin la sangre del Cordero que nos limpió de todo pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Dios nos dice, ahí en Apocalipsis 3, versículo 4, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. No hay que ensuciar nuestras vestiduras, sino que hay que conservarnos en limpieza, en santidad, porque está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Bien, esas vestiduras blancas se han obtenido solamente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y fue gracias a ese acontecimiento tan importante que
el desenlace de esa batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón termina de esa manera cuando Satanás ya no puede acusar, sino que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, como dice el versículo 11 de Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Allí está la victoria final de esa batalla entre Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Ahí está la victoria, según dice el versículo 11, por la sangre del Cordero. Es lo que hace posible que se alcance la victoria en esa batalla que lidiaron Miguel y sus ángeles contra el dragón. Entonces tenemos que el acontecimiento donde se libra finalmente esa batalla es en el sacrificio de Cristo, y ahí librándose o teniendo ese desenlace o esa victoria por el sacrificio de Cristo es cuando Satanás es arrojado en tierra. Y entonces ya dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos, ya no tiene ningún lugar en ninguno de los cielos, por lo menos no en el segundo cielo ni en el tercer cielo. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por cierto que el diablo no desciende como un monstruo, como lo pintan las películas de Hollywood. No, por favor, viene mostrándose como ángel, mostrándose, transfigurándose como ángel de luz. Viene inclusive sentado sobre un caballo blanco, ¿sí? Y que trae un arco. Acuérdese que la Biblia habla de que tengamos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Bien, hermano, gracias, porque esta victoria, el desenlace de esta batalla, fue gracias a la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuándo sucede esta batalla? Es librada precisamente en el sacrificio de Cristo, cuando Satanás ya no puede acusar a sus escogidos, porque somos justificados por su sangre que él derramó. Entonces, es ahí entonces donde se lleva a cabo este juicio de que el Señor lo arroja en tierra finalmente. Precisamente después de su sacrificio o culminando su sacrificio, ahí es lanzado fuera y su lugar ya no tiene más lugar en el cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a nuestro Dios. Damos gracias por esta victoria. ¿En qué consistió esta victoria de esta batalla? No a la pericia y a las habilidades del arcángel Miguel, sino, como ya lo leímos, le vencieron por la sangre del Cordero. Oramos al Señor Jesús y le damos muchas gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, porque es por tu sangre, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho o que nosotros podamos hacer, sino solamente por tu sacrificio es que somos justificados. Es que somos vestidos ahora de una vestidura limpia, blanca, quitándose de nosotros una vestidura sucia que traíamos, una vestidura llena de pecado y de maldad. Pero en tu misericordia, así como recibiste, Señor, aquel hijo pródigo que volvió a ti arrepentido y humillado, Señor, tú le perdonaste. Y tú quitaste su vestidura sucia y le hiciste
poner una vestidura, como dice ahí, el principal vestido. Como dice el profeta, vestidura de gala. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque en verdad que no éramos dignos, pero eso lo hemos alcanzado y nuestros hermanos, los antiguos, también lo alcanzaron gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te adoramos y te bendecimos. Ahora sabemos que el diablo ha descendido a nosotros teniendo grande ira, pero nosotros podremos vencerle también por medio de tu sacrificio, porque por tu llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros limpiados. Y ya no podrá acusarnos más si tú nos has perdonado. Señor Jesús, pues ¿quién es el que condenará? Tú eres el que moriste por nosotros, llevando el pecado de todos nosotros, llevando el castigo de todos nosotros en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, Señor. Si tú, Señora, nos has dado esta victoria, es gracias, y solamente por medio de ti es que podremos vencer. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tu pueblo que está teniendo esta lucha contra las adversidades, contra el enemigo, y que podamos sostenernos, no confiando en nuestras propias justicias, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino confiando en ti. Porque fiel es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Señor, gracias, gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias, Dios mío, porque por medio de ti, oh Dios, somos más que vencedores. Te adoramos y te bendecimos. Guarda a tu pueblo, Señor Jesús. A nuestros amados oyentes, nuestros amigos, también allí está la invitación para que vengan a quitarse esa vestidura vil y puedan vestirse de vestiduras blancas para que puedan andar contigo siendo dignos. Pues tú dices, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Señor Jesús, que acepten este llamado y no que sufran las consecuencias de aquel que no fue hallado vestido de boda y que el Señor o el rey le preguntó diciendo, ¿cómo entraste aquí no teniendo el vestido de boda? Y que fue atado de pies y de manos y echado a las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. En realidad las consecuencias serán trágicas y serán por una eternidad. Ayúdanos y ayuda a nuestros amigos y a nuestros amados oyentes a echar mano de la vida eterna y a vestirse de vestiduras blancas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo podrán ser vestidos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.